Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta reflexión interesante de cómo desde el punto de vista del docente, del padre de familia, de aquella persona que tiene un nivel de responsabilidad de educar a la otra persona e inclusive de educarse a sí mismo, puede encontrar a través de lo que hemos visto de este marco EduScrum la estructura pedagógica mediante la cual podemos integrar en el paso de la retrospectiva o esa reflexión personal y grupal, podemos encontrar situaciones, impedimentos que hacen que seguramente un proyecto no se finalice con la calidad que quizá queremos o que no finalice en el tiempo que queremos, ya que en medio de esa integración de trabajo grupal, pues existen estos impedimentos que estamos consolidando a través de lo que nosotros hemos definido como egoísmo. Cualquier interacción que nosotros vayamos a tener en nuestra familia, con nuestra pareja, con los alumnos, con los docentes, en medio de un trabajo, de un proyecto, teniendo en cuenta que hay un sistema, tal vez una metodología, que pues hay, digamos, hay variadas metodologías dentro del campo empresarial y educativo, estas se ven pues limitadas a la actitud o el comportamiento que nosotros como seres humanos podemos reflejar a través de actitudes egoístas. Actitudes egoístas que hemos venido estudiando a través de, este, de esta mirada global que se da en el libro de Las leyes espirituales de Vincent Guillén. Entonces, hemos pasado por el tema de la vanidad y ahorita empezamos ya a irnos por el lado de esta otra etapa que es el orgullo. Sin embargo, debemos conseguir que estas etapas no es que tengan un límite, y aquí está la vanidad y que aquí después de este límite aparece el orgullo. No, ellas están siempre traslapadas e inclusive pueden eh, no ser fácilmente diferenciables. Por tal razón, y, y es algo que normalmente nosotros nos podemos cuestionar cuando podemos acceder a esta información, y es cuestionarnos, y hace parte de ese contexto de actitudes egoístas, y es compararnos quizás referente a otras personas donde quizás yo pueda estar en un lugar donde yo supuestamente puedo decir que estoy en un nivel espiritual más alto y puedo ver a las otras personas con un nivel espiritual bajo. Sin embargo, estas comparaciones no tienen una utilidad siempre y cuando este tipo de comparación siempre se dirija hacia mí. Quiere decir que si yo miro algún aspecto negativo, una actitud negativa de otra persona, lo correcto o el camino correcto de esta mirada es realmente mirarme a mí como un espejo. ¿Sí? Y para ello traigo a colación esta cita de Mario Sabán del libro DAT, conocimiento. Entonces, ¿qué dice? El nivel espiritual no puede ser medido exteriormente por la vina, que es la mente, como se traduce del hebreo al español, sino por la paz interior que logra el alma, eh, que alcanza en el centro del yo. Y el yo ese se llama Tifere, que es el corazón, de acuerdo a la mística judía. Entonces, si nosotros eh, equivocadamente, bajo nuestros ojos, estamos haciendo alguna comparación, realmente tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Solamente podemos vislumbrar que nosotros tenemos un nivel espiritual más alto si en nuestro corazón cada vez gano más paz interior. Esto es una comparación a sí mismo. Por lo tanto, si yo identifico que estoy empezando a ganar paz interior, eso quiere decir que estoy empezando a, a,
a ganar un nivel de espiritual más alto, pero más alto referente a mi estatus actual, no ante los demás, y teniendo en cuenta que este conocimiento y esta evolución referente al amor incondicional está concebido desde el punto de vista de la mística judía, desde Alan Kardec con el libro de los espíritus y a través de Vincent Guillén, que este crecimiento es infinito. Por lo tanto, estamos abogados más bien a vernos dentro de la grandeza de lo que representamos como espíritus encarnados acá, pero desde la humildad. Bueno, partiendo de aquí, vamos a empezar a dilucidar. Entonces, veníamos de este contexto de la vanidad. Ahora, cuando la personalidad, yo o las personas empezamos a transitar por este camino evolutivo y vamos pasando por la vanidad y vamos empezando a reconocer estos sentimientos en las otras personas y en nosotros mismos, empezamos no solamente a ser receptores, sino empezamos a crear unas situaciones de emisores de amor, y como a través de las actitudes, pues entonces empezamos a pasar a esta etapa que es el orgullo. Entonces aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué otros avances ha logrado el espíritu después de superar la etapa de la vanidad? Entonces aquí ya empezamos a visualizar algunas actitudes que nosotros podemos quizás identificar en nosotros mismos en diferentes situaciones o en diferentes contextos. Por ejemplo, el concepto de justicia está más desarrollado, pero todavía falta. En sus decisiones tiene en cuenta el perjuicio de los demás. Entonces quizás la voz de la conciencia o este pensamiento y esta emoción me indican que lo que voy a hacer voy a perjudicar, pero aún así realizo la acción y se perjudica a la persona. Recordemos que en la vanidad, pues yo podía perjudicar, nosotros podíamos perjudicar, pero no teníamos ningún atisbo de perjuicio o de empatía por esa persona. Aquí ya empezamos a tener, a pesar del acto que estamos haciendo, eh, algo dentro de nuestro corazón y de nuestra mente nos indica que pues estamos perjudicando a alguien. Ya no pretenden que lo complazcan. Bueno, esto quiere decir que ya está empezando a tener una mentalidad más de creador, más de causa y menos de efecto. En la vanidad está radicalmente densificado el efecto. Entonces, eh, todo lo que me pasa es la circunstancia externa la que me quiere afectar. Aquí no, aquí ya empezamos a nosotros a identificar que sí, podemos estar pensando que tenemos una causa externa que nos afecta, pero de alguna forma empiezan a hacer esa chispita donde nosotros somos la causa de lo que nos pasa. En forma incipiente, pero ya empieza. Busca querer y que lo quieran. Entonces, ya hay una apertura donde soy receptor, pero también quiero emitir actitudes que van asociadas al compartir. Es modesto, no busca llamar la atención, mientras en la vanidad, en aquellas personas que están en este estado eh, y que las podemos identificar, quiere decir que aquellas personalidades que siempre buscan resaltar por encima de los demás, podemos encontrar bajo el contexto de la fama, bajo el contexto político, inclusive bajo el contexto religioso institucional, podemos observar que de la forma antigua de la vanidad, pues se está buscando verse, ¿no? Hacerse ver a los demás de forma exterior, a través de elementos materiales que superan la utilidad. Entonces, de esta parte del orgullo, ya empieza uno a entender o a comprender que la materia como tal debe servir al espíritu y no el espíritu debe estar totalmente opacado sirviéndole a la materia.
dice, son generosos con quienes quieren. Nos damos cuenta que quizás algunas de nuestras actitudes inicialmente quizás son con nuestra familia, pero conforme vayamos ampliando este concepto, vayamos germinando, trabajando a través del esfuerzo del concepto del amor incondicional, vamos expandiendo esa generosidad hacia más, a una amplitud a una amplitud mucho más extensa de lo que se lleva fuera de la familia, sino a través de quizás en un contexto laboral o en un contexto social o en un contexto comunitario. Prefieren una amistad auténtica que así en superficiales. Claro, cuando yo eh, cuando nosotros empezamos a, a identificar que ciertas amistades pueden afectar nuestra paz interior, pues entonces somos más selectivos. Pero hay que tener cuidado con este tema de ser selectivo. Ser selectivo me refiero a que debo estar rodeado de tal forma que yo pueda crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo crezca espiritualmente tenga la fuerza suficiente para volver en aquellos estados o en aquellas zonas donde hay personas, donde hay este tipo de personalidades que pueden ser muy conflictivas. Si yo no estoy preparado eh, mental y emocionalmente, pues necesito hacerme aparte, prepararme y después cuando ya esté preparado, yo puedo volver a este tipo de contextos, pero ya a través de un conocimiento interior para yo poder ayudar. Entonces cuando digo selectivo es cómo yo puedo seleccionarme inicialmente a mí mismo para yo poder crecer y cuando ya tengo fortalecidas unas virtudes, ahí sí tengo toda la capacidad para regresar a estos ambientes que son complejos, complicados y poder desde mi confianza y desde mi fuerza poder ayudar a los demás. ¿Sí? A ese contexto quiero decir selectivo, en ningún momento la separación. Por el contrario, es encontrar la forma en la que yo puedo mejorar para después unir. Vamos a la siguiente diapositiva. La pregunta tenemos. Volvamos al tema del orgullo. ¿Puedes explicar entonces qué es el orgullo y cuáles son sus manifestaciones? Entonces, para nosotros comprender que tenemos manifestaciones y actitudes egoístas, primero tenemos que tomar conciencia de ese orgullo. Si yo no tomo conciencia de ese orgullo, es como el concepto de aquella persona que está inmerso en el alcoholismo. Si no es consciente que el alcoholismo le afecta, pues simplemente no va a buscar la mejora. Pero sí necesita el alcohólico entender algunas manifestaciones para que le den guía de comprender si está en un proceso de alcoholismo y cómo eso le puede afectar. Entonces vamos a ver esas manifestaciones para que nosotros nos podamos evaluar en esa conciencia reflexiva de que de este listado de manifestaciones nosotros en X o Y momento hemos podido exteriorizar a través de una acción, eh, pues de alguna forma perjudicándonos a nosotros mismos, pero también perjudicando a los demás. Entonces, primero, se le dificulta aquella fase del orgullo, se le dificulta encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de otros hacia él, sobre todo si ha establecido vínculos afectivos con ellas o con estas personas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros ya estamos empezando a emitir, ¿sí? A compartir. Sin embargo, si las otras personas recibiendo tienen actitudes egoístas con nosotros, se nos es difícil comprender el por qué si estamos compartiendo, la otra persona se comporta de manera egoísta con nosotros. O sea, no encajamos con eso. Si yo doy, ¿por qué no recibo? Recordemos que el amor incondicional es el camino o hacia donde nosotros vamos. Entonces se me dificulta. Yo doy, entrego,
quizás puedo estar trabajando 10, 12, 14, 15 horas los 7 días a la semana, entrego una cantidad de energía en forma de materia a la familia y quizás la familia no está contextualizada en este tipo de información y pues simplemente sus acciones van a ser egoístas. Entonces yo voy a entrar en cuestionamiento del por qué ejerciendo un esfuerzo, una labor, no encuentro retribución. Entonces se dificulta a una persona orgullosa, a una personalidad orgullosa, poder capitalizar o distinguir este tipo de manifestación. Demuestra dificultad en querer a los que no lo quieren. Entonces, eh, si hay alguien dentro del trabajo, dentro de mi entorno laboral, familiar, hay alguien que no me demuestra cariño, ¿sí? Por decirlo así, veo que no me quiere, pues entonces yo tampoco puedo expresarlo, ¿sí? O sea, usted allá y yo acá. Esa es una posición que pues normalmente nosotros vemos en el común. Y es importante comprender todo esto para eh, poder colocar como esa base de donde nosotros podemos arrancar de nuestra mejora continua. Se resiste a aceptar a las personas tal como son, con virtudes y defectos. Entonces, mm, cuando una persona tiene algún defecto, inmediatamente lo que hacemos es juzgar, ¿no? Señalar o criticar. Entonces decimos, pero ¿cómo es posible que esa persona eh, lastime ese animal? ¿Sí? Ese perrito, esa mascota, ¿cómo es posible que lo haga? No, no acepto que eso sea así, ¿sí? Está bien comprender que esa acción de maltratar al animal no es correcta, empezando por ahí. Pero, pero también hay que empezar a comprender que esa persona, si está en una manifestación de maltrato animal, es porque está en un proceso de crecimiento igual que estamos nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos procurar en indicarle a esa persona por unos medios de bondad, de compasión, de benevolencia, de respeto, pues indicarle que lo que se está haciendo con ese animal pues no es correcto. Sin embargo, existe esa resistencia. Entonces, cuando yo ya tengo esa resistencia, ni siquiera tengo la intención de hablar con esa persona, interpelarla y con toda y con todo el cariño posible, y con toda la bondad posible, pues indicarle que la acción contra el animal pues está equívoca. Entonces me resisto y ni siquiera me doy la oportunidad de acercarme a decir algo, simplemente puedo dar la espalda y no afrontar quizás esa situación. Y eso a todos nos ha pasado. Tiene una gran dificultad en admitir que está equivocado en sus concepciones. Esto es un tema esencial, yo creo que dentro de este conocimiento espiritual y es, creemos que nosotros somos dueños de la verdad absoluta. Sin embargo, la verdad absoluta pertenece a uno y ese uno, que es el creador, Dios, la divinidad, es infinito. Por lo tanto, la verdad absoluta es infinita. No es posible que nosotros podamos defender una verdad cuando estamos tan limitados en muchos contextos. Lo que sí podemos visualizar es que cada vez que ampliamos nuestro conocimiento, nos acercamos un poco más a esa comprensión de la realidad. Pero esa comprensión de la palabra realidad implica una infinitud de información. Por lo tanto, no podemos sentarnos eh, bajo la idea de que lo que nosotros pensamos y decimos es verdad. Inclusive esta misma información poco a poco va a ir cambiando conforme nosotros vayamos evolucionando, va a ir transformándose y seguramente vamos a necesitar una información más profunda. Por lo tanto, esta información, claro que sirve, es base, pero en algún momento esta información va a necesitar de una profundidad mayor para poder entenderla. Listo. A raíz de sus esfuerzos no correspondidos,
en cambiar a las otras personas, se desespera, se deprime, se encoleriza y puede despertar rencor. Entonces, esos esfuerzos que nosotros hacemos por las otras personas, esperando recompensa de ello, pues efectivamente estamos dando, pero también estamos siendo receptores, ¿cierto? Y si no es correspondido, pues llegamos a estas emociones, emociones de desesperación, de sentirse deprimido, de sentirse enfadado. Y estas emociones que pueden ser, como ya lo habíamos especificado, las emociones son de corto tiempo. Sin embargo, cuando yo me desespero hoy, mañana, pasado mañana y duro un año desesperándome todos los días, y duro 10 años desesperándome todos los días, pues entonces esas pequeñas emociones se van convirtiendo ya en un sentimiento. Los sentimientos son de larga duración y en esta parte ya podemos encontrar el rencor. Y es cuando eh, al no sentir que somos correspondidos de acuerdo a lo que estamos dando, vamos cultivando esas emociones que se van sumando, se van sumando, se van solidificando y van generando un sentimiento que se llama rencor, y ese rencor sí nos acompaña durante mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que eh, comprender y entrar en calma ante una adversidad cuando esas adversidades pues son mínimas. Por ejemplo, estoy en un trancón y alguien empieza a pitar atrás. Claro que es desesperante, claro que nos puede estresar, pero esas palabras de desesperante y esas palabras de estresar tienen que empezar a menguar, ¿sí? Porque si no, pues simplemente voy a transitar por el rencor y el rencor puede durar una, dos, tres, cuatro o n vidas hasta que ese rencor desaparezca. Se encierra en sí mismo, aislándose de las relaciones humanas. Se le despierta la ira, la rabia, la impotencia, la testarudez, el miedo y la culpabilidad. Muchas veces, cuando cuando yo me resisto, cuando yo estoy entregando y espero recibir y no veo que recibo, entonces me resisto ante la situación. Entonces me separo de esa situación, y cuando yo me separo, pues entonces es cuando yo me encierro, suponiendo, digamos, en la habitación, y empiezo a pensar y empiezo a sentir ira, rabia, impotencia, que no soy capaz, testarudez, o sea, sigo en la misma situación pero no cambio, empiezo a sentir miedo y culpabilidad. Entonces, esta fase, estas son manifestaciones del orgullo. Y lo último que tenemos aquí, reprime sus sentimientos positivos y negativos, sintiéndose desgraciados, culpables y sufren en silencio. Mientras el vanidoso explota eh, todo todas sus actitudes egoístas y no le importa al otro, en esta parte eh, trato de controlarme en no explotar hacia los demás. Sin embargo, todo lo estoy consumiendo hacia sí mismo, o sea, me estoy encerrando en mi propia cárcel, ¿sí? Entonces me siento culpable, me siento desgraciado, porque no he podido quizás expresarme, porque no he podido realizar alguna acción. Entonces, si yo me reprimo sobre lo que pienso y sobre lo que siento, entonces sufro en silencio. Esto no quiere decir, esto quiere decir que tenemos que empezar a gestionar el conocimiento para poder argumentar lo que nosotros queremos expresar hacia los demás. Y esa expresión debe ser argumentada. No me puedo quedar y sentirme culpable y desgraciado y sufrir en silencio. Sí, recurro al conocimiento quizás disciplinar o al conocimiento espiritual para poder argumentar mi posición, y de esa forma, en vez de quedarme con un dolor, con un sentimiento quizás positivo que quería expresar, o me quedo con un sentimiento negativo, pues a través de este reconocimiento de la información y del conocimiento, argumentar
y poder expresar mi forma de pensar, mi forma de sentir y no quedarme con eso guardado, porque normalmente esto se convierte, pues, como hemos visto, en enfermedades. Mm, Seguimos con la siguiente, entonces, regálame un momentico. Ok, listo. ¿Cuál es la manifestación más dañina del orgullo? Entonces, eh, cuando nosotros no expresamos lo que pensamos ni lo que sentimos, cuando nos quedamos con ese sentimiento encerrado, o sea, nos comemos esa forma de sentir, nos estamos envenenando, ¿sí? Porque nos estamos alejando de la verdadera felicidad. Entonces, eh, podemos sentir de que somos menos que los demás. Mientras en la vanidad yo me sentía más que los demás, en este orgullo dañino me puedo sentir menor que los demás. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a buscar es equilibrio. Entender que yo no soy más que los otros, pero también entender que yo no soy menos que los otros. Simplemente somos iguales en la diferencia. Cada persona es diferente y por eso, y eso es lo que nos hace iguales. Entonces, el llegar a creer que uno no es digno de recibir amor, por tanto se aísla de sí mismo. Si en la vanidad estábamos por exceso, pues en el orgullo estamos trabajando por defecto. Quiere decir que yo no me merezco que me amen, no merezco que me quieran, no me merezco que me ayuden. Entonces se manifiesta a través de estas características que es soy reservado, o sea, aquella persona que mm, pasa transparente dentro de un grupo, raramente o rara vez participa, es apático, quiere decir que eh, si el grupo sacó el proyecto en menos tiempo y todos están felices, para esta persona va a ser igual, ¿sí? Si el proyecto se demoró más de X tiempo, para esta persona es igual. Tímido es aquellas personas que en algún momento pues tienen ese temor de poder opinar y expresarse. Eso causa tristeza porque si yo no puedo expresarme y no puedo expresar mis pensamientos y mis sentimientos por ser tímido, entonces me pongo triste, ¿sí? Y recordemos que expresar es hablar, comunicarme, argumentarme, adquirir conocimiento, tanto disciplinar como espiritual, para poder expresar realmente un pensamiento, ¿sí? Y un pensamiento que se halla bajo esa línea de comunicación estable, ¿no? Entonces, claro que tengo que comunicarme, claro que tengo que expresarme, pero en una línea de comunicación estable, ¿sí? Donde me esté respetando a mí mismo y no de espacio libre para que la otra persona pueda interferir de forma violenta, física, emocional o mentalmente. Melancólico, bueno, aquellas personas o a todos, digo aquellas, pero aquí todos estamos metidos en este mismo trabajo, es cuando nos sentimos tristes, bueno, nos sentimos eh, desligados en el tiempo por no cumplir un objetivo o una tarea. Entonces quizás pensamos en el pasado, ¿por qué no hice esto? Por qué no tomé otra decisión? ¿Sí? Y esta parte es esencial. Uno debe de tomar del pasado los errores para aprender a tomar decisiones en el futuro. No nos podemos quedar cuestionándonos por qué no hice eso en el pasado. El pasado no lo podemos cambiar, pero si yo cambio mi actitud y ese error lo convierto en un aprendizaje, disculpen, en el futuro, o sea, desde hoy estoy construyendo mi futuro. Irascible. Somos irascibles, claro, como pues si soy tímido, no expreso lo que siento, me siento triste durante X tiempo, pues estoy mirando el pasado a través de la melancolía, pues cada vez que alguien me hable,
simplemente es como un fosforito. Enseguida, no es que me ponga iracundo contra la otra persona, que vaya a expresar o a explotar, pero sí por pequeñas cosas que me pasan, inmediatamente siento incomodidad, ¿no? El pito, se me cayó la olla, se me desamarró el zapato, lloviznó, está haciendo mucho sol, se me regó la olla de la leche, eh, que está hirviendo la leche, entonces por cualquier cosita enseguida yo empiezo, ah, mm. Estas expresiones verbales o guturales están expresando esa manifestación de orgullo, sin ganas de vivir. Esas ganas de vivir es la falta de deseo. Y la falta de deseo radica en que quizás por tener un conocimiento diferente a este, nos encontramos con una cantidad de pruebas donde quizás no obtenemos los resultados que queremos. Entonces dice, bueno, probé A, probé C, probé C, D, E, F, G, y ninguno de esas acciones me dieron los resultados. Entonces automáticamente yo pierdo las ganas de vivir, ¿cierto? Entonces dejo de hacer. Y dejar de hacer es lo más peligroso que puede suceder, porque cuando dejo de hacer, no comprendo qué tengo que hacer después. Y es importante comprender que estas ganas de vivir, esta falta de deseo simplemente se refleja en algo que se llama depresión. Y dice, represión a la sensibilidad. Quizás muchas personas tienen la capacidad de poder expresar el llanto, ¿sí? Por ejemplo, hemos estigmatizado el rol del hombre versus a la mujer respecto a la sensibilidad. Entonces, la mujer es observada, quizás con actitudes negativas, en el momento que llora, en el momento que expresa estos sentimientos que en este momento le están abordando. Y desde el punto de vista del hombre también, porque al hombre desde pequeño se nos enseña que si estamos llorando, pues es malo, ¿sí? Entonces, esta parte, eh, como hombres, como seres humanos que sentimos, también tenemos que saber expresar ese amor, ese afecto, pero también si estamos apáticos, tímidos, tristes, poder compartir ese pensamiento del por qué estoy triste, y si siento las ganas y la necesidad de llorar, pues hacerlo. Entonces, recordemos, todas estas manifestaciones que estamos hablando eh, es para nosotros tomar conciencia del orgullo, que de todo esto que estoy hablando nosotros hemos hecho, hemos sentido, ¿sí? Y nos lleva a esta frase donde dice, se sufre por no querer sufrir, sufrimos por no querer sufrir, por no querer luchar por nuestros sentimientos. Entonces hay una persona a la que queremos amar, hijo, padre, hermano, y por que si o Y motivo estamos distanciados por temas muy particulares o históricos dentro de la familia, y, y queremos brindar cariño, pero si brindo cariño, entonces seguramente yo no voy a recibir cariño, entonces yo no brindo cariño para no sentir el dolor de no recibir cariño. Sin embargo, el mismo hecho de no recibir cariño, pues estoy aumentando es mi sufrimiento. ¿De qué se alimenta el orgullo? ¿Sí? Del miedo. Entonces, creo, no sé, pero vamos a contar otra vez la historia muy rápida de qué significa el miedo. El miedo, dentro del punto de vista de la mística judía, es el botón de alerta, pero no el de alerta de evadirnos, ¿no? Sino el botón de alerta para abordar ese tema. Evidentemente tenemos que separar dos situaciones. Una cosa es que yo le tenga miedo a entrar a un lugar donde sé que yo voy a ser herido. Eso es natural. Pero otra cosa es tener miedo, por ejemplo, inclusive a publicar un video, ¿sí? Hemos visto que en esta época tecnológica tenemos una reunión virtual y nadie prende pantallas. Pueden haber muchas motivaciones, ¿no? Pero pues si
supongamos, eh, estoy, digamos, en una situación cómoda, pues yo puedo presentar, abrir la pantalla y presentarme, verme ante los demás y que los demás me conozcan. Yo siento miedo, entonces por lo tanto no lo hago, ¿cierto? Sin embargo, volvamos a la historia de la mística judía. ¿Qué quiere decir? Había una vez dos locos, dos personas que estaban en un sanatorio y querían escaparse. Entonces cuadraron un plan y uno le dice al otro, mire, usted se va a encargar de esto y yo del otro. Yo me voy a encargar de ir a la cocina a recoger alimentos para que cuando nos escapemos pues tengamos que comer. Y usted, por favor, vaya a la plaza o al patio y verifique cómo podemos saltar ese muro que hay ahí, que es el muro de, no sé, de 6 metros. Bueno, se llegó el día. Se llegó el día, la persona fue a la cocina y trajo pan y jugos. Cuando llegó al lugar del patio, encontró a su compañero llorando. Entonces le dijo, ¿pero por qué lloras? Y el compañero le dice, porque no podemos escaparnos. Le dije, ¿pero por qué no podemos escaparnos? Ah, porque es que no hay muro. Esto quiere decir que nosotros mismos, ese muro que no estaba, se llama miedo. Muchas veces lloramos por ese muro que no existe. Entonces, el miedo, ¿a qué nos invita? El miedo es, recordemos esta frase, donde hay más oscuridad es donde se puede ver más claramente la luz. Entonces, cuando yo tengo miedo de hacer algo en la vida, ¿sí? Cuando me da miedo quizás hablar en público, cuando me da miedo quizás vender un producto, cuando me da miedo quizás hablar a X persona que me gusta, ¿sí? La única forma de hallar la luz detrás de ese miedo es actuar, es enfrentarlo, porque el miedo es una pared invisible, es algo que está ahí, es por decirlo así, una energía que no existe, que está y no está, que es invisible. La desconfianza. Entonces, tengo que desconfiar de todo el mundo. Esto no quiere decir que tengamos que entregarle la confianza a todo el mundo. Simplemente que yo no me puedo ir al exceso ni al defecto. Yo tengo que empezar a cultivar conocimiento para poder entender y poder decidir. Pero si yo soy una persona completamente desconfiada, pues como efecto de eso, lo que yo voy a recibir eh, es quizás perder oportunidades, ¿sí? Quizás exista una oportunidad fabulosa a nivel personal, laboral, familiar, educativo, financiero, académico, y por esa desconfianza, pues entonces puedo estar alejándome de una buena oportunidad. ¿Y cómo eliminamos la desconfianza? A través del conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, menos desconfianza vamos a tener, porque en el conocimiento vamos a encontrar herramientas donde podemos elegir, donde aumentamos el libre albedrío y al tomar el libre albedrío puedo tomar decisiones más acertadas. Nunca perfectas, porque perfecta solamente es uno, es el creador y esa perfección es infinita. Pero sí podemos acercarnos a una decisión mucho más asertiva a través del conocimiento. Autosuficiencia es cuando nosotros creemos que somos los únicos que somos responsables de todo lo positivo que pasa alrededor de nosotros. ¿Sí? Creemos que somos esas personas que jalan a los demás, que somos los únicos. Y no, aquí Dios creó esta materialidad y este universo para que siempre nosotros nos estemos ayudando unos a otros, ¿sí? Aquella persona que quizás vive en su apartamento y dice, no, pero es que yo tengo este apartamento a través de mi esfuerzo. Claro que sí, ¿sí? Pero ese apartamento nadie lo puede construir si no tiene el conocimiento. Entonces dependemos de un arquitecto, dependemos de un ingeniero, dependemos de unas personas que elaboran en el área de la construcción, dependemos de alguien que administró, bueno, quiere decir que yo puedo trabajar, pero si yo no tengo ese recurso que es construido por los demás, pues simplemente
no tengo esa casa o ese apartamento. No soy autosuficiente. Tengo un nivel, o sea, el nivel de autosuficiencia depende de mi poder de creación, pero no puedo montar en ese caballo diciendo que yo lo hago todo. No, dependo de los demás, como los demás también dependen de mí, siempre con los ojos de la humildad. Seguimos con la palabra triste, que ya la habíamos evaluado. Vamos a pasar por la melancólico, que va más relacionado con el pasado. Irascible, que cualquier cosita que pasa enseguida me estoy quejando, ¿sí? Me estoy quejando hacia mí mismo, estoy quejándome hacia los demás. Y sin ganas de vivir, ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, vamos al siguiente slide. Bueno, ¿y qué se puede hacer para vencer el orgullo? Ya tomamos conciencia. En los slides anteriores lo que hicimos es ver algunas manifestaciones para identificarnos en qué momento nosotros hemos actuado así ante nosotros mismos o ante los demás. Ahora, como ya soy consciente de estas acciones, me voy a la siguiente parte, que es modificar mi actitud, y es la respuesta, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Entonces, de acuerdo a esto, tomamos decisiones en función de los sentimientos, pero recordemos que los sentimientos están concatenados con lo que pensamos. Entre más conocimiento tengamos, nuestros sentimientos van a tener eh, mayor asertividad al tomar las decisiones. ¿Sí? Entonces, y el conocimiento, ¿cómo se trabaja? A través de un conocimiento teórico, y después ese conocimiento lo volvemos práctico, y de la síntesis de mi conocimiento teórico y práctico voy a obtener un conocimiento consciente que me permite tomar una decisión. Cuando yo ya tengo este conocimiento, ya puedo empezar a engranarlo con nuestros sentimientos y podemos tomar decisiones más eh, certeras cuando entendemos cuáles son nuestros sentimientos en función también de lo que pensamos, porque la pelea siempre va a ser, o la disociación que podemos encontrar todos en nuestras vidas es, pienso una cosa, pero siento otra, pero conforme yo vaya educando mis sentimientos, los vaya reconociendo a través de utilizar mi mente, pues puedo confiar más en mis sentimientos y aumentar esa felicidad que todos buscamos. Liberarse de la creencia de que no es digno de ser amado. Eh, Recordemos que con la vanidad, por el contrario, pienso que todos me tienen que amar, pero en el orgullo yo pienso que no me merezco el amor de los demás. Y esto es importante en el sentido que debemos comprender que cuando se dice que somos hechos a imagen y semejanza, no nos estamos refiriendo específicamente a un contexto antropológico, o sea, de cuerpo, de cabeza, de manos, no, esa imagen y semejanza no. En cierto sentido sí, pero la imagen y semejanza más profunda es la chispa divina, es el espíritu eh, que somos hijos de Dios. Entonces nosotros heredamos estas características que están en nuestro ADN espiritual y que a través del tiempo y del trabajo empieza a florecer. Por lo tanto, somos imagen y semejanza, donde somos unos seres muy grandes, no sé hasta qué, no sé cómo expresarlo de la mejor forma, pero sí, o sea, somos seres con una gran potencialidad de expresar amor, de recibir amor. Entonces, es importante comprender que queremos sentirnos amados, pero también deseamos amar. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Encajar mejor la ingratitud de los demás, ya lo habíamos hablado. Si yo hago algo por alguien, lo hago porque es mi amor el que quiere que esa persona esté bien. Sin embargo, no puedo esperar de que la otra persona me retorne ese favor o ese compartir, porque es una persona totalmente diferente y quizás está en un nivel evolutivo espiritual diferente. Entonces yo doy porque quiero, porque me nace, porque quiero compartir y porque quiero que esa persona esté bien, independientemente si hay un retorno o no de esa ayuda que estoy dando.
ha el perder el miedo de ser el mismo. Y esta situación pasa, decían que día, no me acuerdo, alguien dije, lo que pasa es que salimos del cajón espiritual, ¿no? Entonces, aquellas personas mm, que se sienten identificadas sexualmente en forma diferente a su estructura física, entonces se dice que están guardadas en, digamos, en un closet, ¿no? Aquí esa misma semejanza se puede hacer con el tema espiritual. Aquellas personas que de alguna forma, y esto nos pasa a todos, me pasa a mí, y es poder expresarle a los demás que hay otra forma de ver la vida, ¿sí? Y que entonces esa espiritualidad yo me la reprimo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer cuando tengo este conocimiento, pero quiero expresarlo? Lo expreso a través de mis acciones. Mis acciones son mm, el mejor juez a los ojos de los demás. Si alguien me pregunta, oye, pero ¿por qué estás haciendo esta labor? ¿Sí? Bueno, porque hay una esencia espiritual, hay una conciencia espiritual y pues muy abiertamente quizás nosotros ya podamos expresar todo este conocimiento. O también lo podemos expresar, pero sin embargo hay que comprender que este conocimiento es como la semilla, ¿no? Puede caer en medio de la carretera y no florecer, puede caer al lado de la carretera y venir un ave y comerse la semilla, o por el contrario, la semilla también puede caer en eh, en terreno óptimo y la semilla pues va a florecer. Entonces, en este contexto espiritual, si nosotros no expresamos lo que pensamos, lo que sentimos y lo actuamos, pues precisamente es porque estamos en un poco de este contexto del orgullo. No se, no se sobreesfuerce en complacer a los demás si ello significa renunciar al propio libre albedrío. Ojo con esto. Amor no significa complacencia. Amor significa que yo ayudo a la otra persona. Quiere decir que le puedo indicar cuáles son las herramientas para que pueda trabajar. Pero si yo cojo las herramientas y trabajo por esa persona, ya no es amor, es complacencia. Entonces, yo no estoy entendiendo qué significa el amor porque estoy yéndome por el exceso, mientras que la otra persona por defecto no está haciendo nada. Entonces, cuando el hombre deja de trabajar, cuando el ser humano deja de trabajar, automáticamente empieza a parar el proceso de desarrollo de la inteligencia. Entonces, hay que entender de que yo puedo amar a los otros, yo quiero entregarle algo a los otros, pero normalmente eso que yo quiero entregarle, en lo posible, deben de ser herramientas. Si hay un niño que está en la calle y yo veo que le puedo entregar un pan, súper, le damos ese pan en vez de darle monedas. Si yo veo que tengo la posibilidad de explicarle a alguien un problema de matemáticas, un problema de financiero, yo le explico, pero esa persona tiene que poner parte de su voluntad para colocar atención, consumir la información y después esa persona trabajar esa información. Pero yo no puedo ir a hacerle el trabajo al otro, porque cuando le hago el trabajo al otro, simplemente lo estoy cohibiendo a esa persona para que tenga un ascenso espiritual. El auténtico amor se da incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, y no se puede obligar a nadie a dar algo que no quiere o que no puede. Volvemos al mismo tema. Cuando estamos en la etapa, cuando hemos tenido estos pensamientos de que entregamos algo, pero si no recibí nada, entonces yo me siento mal, no. Yo sé que esto es un camino lento, es un camino, se vuelve tan rápido conforme todos los días ejercitemos estas habilidades. Si todos los días cuando yo voy haciendo algo y me identifico que tengo una actitud egoísta, enseguida empiezo yo a cambiarla poco a poco, poco a poco, poco a poco. Buah. ¿Y qué se puede hacer para vencer el orgullo? Bueno, ¿de qué se le alimenta el orgullo? Del miedo, de la desconfianza y de la autosuficiencia.
¿Cómo se manifiesta de forma resumida? A través del aislamiento, me separo de los demás, soy una persona introvertida, no me gusta compartir inclusive con la pareja, no me gusta compartir con los hijos, no me gusta compartir con la sociedad, no me gusta compartir con los amigos y somos reprensivos a la sensibilidad cuando estamos en la etapa del orgullo. Alguien nos quiere expresar amor, pero sentimos que no lo merecemos. Entonces, como sentimos que no lo merecemos, de paso, alejamos a la persona y nos quedamos solos, porque pues no queremos sufrir y para no sufrir no hacemos sufrir, ¿sí? Entonces, el problema es que esto es un aprendizaje. Claro que quizás vamos a tener situaciones incómodas, pero si yo no entiendo y comprendo y no interiorizo esa situación incómoda, pues no puedo subir al siguiente nivel. Entonces, el paso inicial que tiene que dar el orgulloso para vencer su orgullo es liberarse de la creencia de que no es digno de ser amado, de que jamás encontrará a alguien que lo ame verdaderamente. Entonces, eh, hay que comprender esto. Listo, ahora dice acá, brevemente, ¿qué le dirías a un orgulloso? O sea, a nosotros mismos que hemos sido orgullosos, o que somos orgullosos, que seremos orgullosos hasta que trabajemos esto, ¿qué nos pudiesen decir? ¿Sí? Para nosotros mejorar. Entonces, una parte de la respuesta es, busca vivir de acuerdo a lo que sientes y no con lo que piensas. Y ojo con esto, busca vivir con lo que sientes y no con lo que piensas. Cuando a nosotros nos han inculcado a través de las creencias predeterminadas de que solamente a través de obtener un título profesional, una especialización, una maestría o un doctorado o a través de un trabajo esforzoso donde vamos a conseguir una casa, carro, perrito y familia, entonces cuando logremos todos estos estas metas, entonces vamos a ser felices. El problema es que cuando se logran estas metas, seguimos con problemas, no nos sentimos felices. Claro que hay que tener casa, claro y que de acuerdo a la utilidad, un carro, o sea, todo de acuerdo a la utilidad. Sin embargo, si yo quiero mostrar algo a los demás a través de lo que he visto, a través de lo que he estudiado, para supuestamente tener un sentido de felicidad, estaríamos totalmente desalineados con el contexto de amor incondicional. Por el contrario, estamos expresando lo que intrínsecamente somos y es ese egoísmo. Entonces estoy separando de lo que pienso, de lo que siento. Es que no puedo hablarle a esa persona porque resulta que esa persona no está en el mismo nivel mío. Entonces yo estudié y tengo un título y ese título no me permite quizás hablarle a esa persona que me gusta, porque esa persona que me gusta quizás no está en un nivel administrativo o en un nivel corporativo. Entonces me limito, ¿sí? De quizás conocer a una persona que me puede entregar ese amor que yo quiero y que yo quiero entregar simplemente porque lo que yo pienso es un esquema social, es un esquema económico, pero lo que siente el corazón es otra cosa. ¿De dónde nacen todas estas creencias limitantes? O sea, todo lo que está aquí guardado en la mente, ¿sí? Viene a través de la predeterminación genética, o sea, yo nací así. Sí, nacimos con ciertas características genéticas, pero las características genéticas se pueden ir cambiando poco a poco. Poco a poco podemos ir cambiando esa preconfiguración. Predeterminación profesional. Si yo no tengo X estatus académico, entonces me siento mal conmigo mismo. Tengo que lograr ese estatus académico o si no soy feliz. Problema. Hay que estudiar, claro que sí, pero hay que estudiar bajo el objetivo de encontrarme a mí mismo a través de este conocimiento y también tengo que estudiar a través de un conocimiento disciplinar, porque con ese conocimiento disciplinar como ingeniero, como arquitecto, como médico, como zapatero, como panadero, puedo entregar mi conocimiento
eh, hacia los demás, ¿sí? Predeterminación cultural, ¿sí? Entonces, de pronto en X región utilizan zapatos rojos y en X región utilizan zapatos azules, entonces yo no puedo juntarme con los azules, ni los azules te pueden juntar con los rojos, entonces, pero resulta que yo veo que, volvamos al tema, hay alguien que tiene zapatos azules, yo los tengo rojos, pero el de zapatos azules es una persona que me agrada, pero resulta que a mí mentalmente me dijeron que yo no me puedo juntar allá. Entonces, una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que siento. Predeterminación económica, que eso es lo clásico y es poder, eh, en teoría, socializar con el mismo nivel económico, pretendiendo que en el mismo nivel económico quizás tengo un nivel de felicidad diferente al otro. Y eso totalmente está errado. Se puede ser feliz teniendo mucho dinero. Se puede ser feliz también teniendo poco. Se puede ser infeliz teniendo mucho dinero y se puede ser infeliz teniendo poco. Todo depende de lo que nosotros emocionalmente y sentimentalmente queramos evolucionar. No quiere decir que no tengamos que vivir debajo de un techo, de, de un puente. No, hay que tener una casa. Claro que sí, ¿por qué no? Pero hay que tener el contexto claro de lo que significa utilidad. Predeterminación familiar. Aquí pues pueden haber conceptos religiosos. Entonces, y religiosos institucionales, ¿sí? Entonces, no, es que mi tío es de la religión A, mi sobrino es de la religión B y mi primo es de la religión C. Entonces, a pesar de que yo quiero compartir un almuerzo con ellos, no lo puedo hacer porque es que esta persona piensa diferente, piensa diferente. Entonces, lo que yo siento que es compartir, no lo puedo hacer porque mi mente me dice que hay unas diferencias. Predeterminación social, bueno, vemos que hoy en día inclusive estamos clasificados según el estrato social, por lo menos aquí en Colombia. Entonces está el estrato 1, 2, 3. El 3 es como la mitad y el 4, el 5 y el 6 son los estratos más altos que tienen un nivel social mucho más abundante, por decirlo así, desde el punto de vista material. Entonces nos dividimos. Cuando nosotros nos dividimos bajo ese tipo de escalas, pues estamos perdiendo una cantidad de conocimiento que podemos aportar, pero que las demás personas nos pueden aportar. Predeterminación moral. Esa predeterminación moral está más arraigada a la falta del conocimiento espiritual, eh, más que desde el punto de vista religioso ritual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en un contexto espiritual, la espiritualidad es transversal a todas nuestras experiencias de la vida. Sin embargo, cuando estamos inmiscuidos en una religión donde predetermina que un acto moral depende de un ritual, pues ahí es donde estamos perdiendo el sentido de la espiritualidad. Eh, ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la antigüedad, si no se entregaba o no se sacrificaba un animal como eh, expiación de mis pecados, entonces estoy fallando a una ley. Aquí lo importante es que yo no tengo que sacrificar un animal. Eso es un ritual que está dado por la falta de conocimiento o desarrollo espiritual que tenían las personas en este momento. Pero hoy en día existen muchos rituales que no tienen un efecto positivo en el comportamiento de las personas. Quiere decir que si yo tengo un ritual, pero ese ritual no impacta en mi mejora continua como persona, pues ese ritual simplemente es un contexto, una acción, un hecho que se hace dentro de una institución religiosa, pero que no me aporta a mí en mi crecimiento y tampoco a los demás. Predeterminación geográfica, bueno, a veces, o a veces no, normalmente nos comparamos con, es que la región X siembra papa y la región Y siembra maíz, entonces el maíz es mejor que la papa y la papa es mejor que el maíz, pero en conclusión, el que siembra maíz come papa con maíz y el que siembra papa
pues come maíz con papa. Esto quiere decir que no tenemos que compararnos y esto normalmente, esta es la sagacidad que tiene el egoísmo, ¿no? Cuando eh, dentro de un concepto geográfico infiere que yo tengo que sentirme más orgulloso que el otro. Entonces yo tengo que sentirme orgulloso en donde nací. Sin embargo, cuando vemos en todo lugar, todo el planeta es el mismo, ¿sí? O sea, yo le puedo colocar un nombre a una región A y un nombre a una región B, pero si yo miro la región, tiene oxígeno, tiene aire, tiene agua, tiene montaña, tiene ríos, tiene árboles, tiene personas. Nosotros somos los que dividimos. Entonces, cuando el ser humano, cuando nosotros empezamos a incrementar nuestro conocimiento académico, teórico, espiritual, y lo ponemos en práctica, de ahí nace el conocimiento consciente, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué evita que la mente, que el conocimiento, que la mente sea utilizada precisamente para aumentar el conocimiento? Son estas predeterminaciones, estas creencias limitantes que nos limitan, nos encierran en una cadena de fuerzas mental para no poder identificar quiénes somos, qué sentimos y cómo podemos coordinar lo que pienso con lo que siento, para que juntos empiecen a alinearse y de esta forma no tenga conflictos internos y encuentre un camino más cercano a lo que significa la felicidad. Listo, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Hemos prácticamente hablado todo el contexto del orgullo. Recuerden que toda esta información es una forma estructurada de poder identificar estos conceptos de una forma mucho más precisa. Sin embargo, dentro de esta capacitación les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar el libro completo y lo puedan leer desde su punto de vista, desde su interpretación y de sus experiencias para que podamos ayudarnos unos a otros en este proceso evolutivo en el que todos estamos, bueno, trabajando. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.